nuevo plan de fronteras de la provincia de Buenos Aires, proyectado en 1816, Pedro Andrés García Proemio. El plan de fronteras de García, la memoria que presentamos al público es más bien un programa de colonización que un plan de fronteras, y bajo este punto de vista merece ser consultada porque los principios en que se funda pertenecen acentuada a la escuela moderna y nada han perdido con el transcurso de los años. El autor atribuye el atraso de nuestra población al espíritu mercantil que prevalece entre los que venían a acentuar a establecerse en el país, porque el comerciante no conoce más patria que la que aumenta sus caudales y no se para en especulaciones estériles de poblaciones, si éstas no brindan acentuada su codicia con asientos numerosos, paicientes semejantes. Cuando esta memoria fue escrita, el Salado marcaba el limbo exterior de la provincia de Buenos Aires, sin que le sirviese de barrera contra los bárbaros que penetraban hasta los arrabales de la ciudad, y por consiguiente otra causa de este atraso era la inseguridad de la campaña, que el gobierno no se ocupaba de amparar. Por más que se formasen planos de defensa, los indios aprovechaban esta indolencia y talaban los campos para suplir a grave sus necesidades. El pillaje era su industria, y enjambres de salvajes, siempre en acecho alrededor de nuestras estancias, las asaltaban periódicamente, concluyendo con la fortuna y la vida de sus moradores. La mayor dificultad de salir de estos azares se hallaba en la misma organización de los indios, entre quienes cada familia tiene su jefe y vive con bastante libertad para hacerlo. ¿Qué más se le antoja a estos pequeños rébulos son electivos, y su poder, más absoluto en tiempo de paz, los constituye en un estado de hostilidad permanente contra sus vecinos? Solo cuando se preparan acentuada la guerra se reúnen las tribus para tratar de los asuntos públicos, que discuten en grandes parlamentos bajo la dirección de sus sulmenes o caciques o gobernadores. El año en que fue escrita esta memoria había dos de estos sulmenes, cuya autoridad se extendía desde las costas del Salado hasta la región de los Andes, y con ellos debía entrar en negociación el coronel García, que se disponía a pasar acentuada sus tolderías cuando fue arrestado en Morón. Este incidente trastornó sus planes, pero no le quitó el deseo de realizarlos. Muchos años de meditación y experiencia le habían convencido de la necesidad de trasladar la línea de frontera al Colorado y extenderla hasta el fuerte de San Rafael en las costas del Diamante, para acercarse acentuada a un punto accesible de la Gran Cordillera y abrir una comunicación más fácil con Chile por el boquete de Antuco. La idea de avanzar hasta el Colorado no era novedosa, pero las ventajas de esta ocupación adquieren en manos del autor tal grado de evidencia que solo la instabilidad de los gobiernos que se sucedieron desde entonces puede explicar el olvido acentuada que había sido condenado este proyecto, hasta que se resolvió acentuada llevarlo al cabo el actual gobernador de la provincia. Falta ahora el dejar expedito el camino del planchón, y tal vez esté reservado acentuada a nuestra generación la gloria de efectuarlo. Entonces se valorará toda la importancia de este pensamiento que el coronel García tiene el mérito de haber acreditado en la segunda parte de su memoria. Presenta este jefe el cuadro de la fundación de los pueblos, empezando por la elección y descinde del terreno y dejándolo organizado con sus establecimientos públicos bajo los auspicios de sus administradores. En este bosquejo se reconoce también el estudio que había hecho el autor de los buenos modelos, y su vivo anhelo de que fuesen imitados buscaba en el amor acentuado de la propiedad el principio de adhesión de estas nuevas familias, para preservarlas de los conflictos en que suelen caer las que se instalan ex abrupto sin haber preparado el abrigo y los medios de subsistencia para sus pobladores. A esta falsa putina debe atribuirse el mal éxito de todos los ensayos de colonización que se han practicado en las jóvenes repúblicas americanas, mientras el sistema contrario era elevado de repente acentuado un estado de prosperidad extraordinaria. Las colonias en que la Rusia fundadora su preponderancia política, este método sería tanto más aceptado entre nosotros, cuanto que tenemos que cubrir una inmensa extensión territorial, escaseando los recursos para aumentar los cuadros del ejército, mientras que sobran arbitrios para fundar nuevas poblaciones en los puntos más vulnerables de la campaña.
dotándolas con las tierras de propiedad pública. De este modo se convertirían en campos fértiles los vastos desiertos que nos circundan, y se libraría el erario del peso intolerable de las milicias, que desde algunos años gravitan sobre las rentas ordinarias de la provincia acentuada la paz. De los cuerpos de línea volveríamos acentuada la institución de los blandengues, por donde hemos empezado, y que eran precisamente lo que son ahora los soldados agricultores de las colonias rusas y los habitantes de los distritos militares militarense de Hungría y Transilvania. Pedro de Angelis, Buenos Aires, 20 de diciembre de 1838. 1 par. Dios. Dos veces la representación de un diano en el primer tomo de nuestra colección Nuevo Plan de Fronteras. Las leyes políticas y económicas son los objetos primarios que hacen florecer los estados. Para ello necesitan de hombres y estos de medios con que subsistir. Su número siempre es relativo a acentuar su bienestar, y sus bases son población y las riquezas, la industria, el comercio y las artes, que contribuyeron en otro tiempo para debilitar la fuerza de los estados, y que hicieron que Alejandro venciese a acentuada Ciro y Cipión a acentuada Cartago. Han llegado a acentuada Cerro y los apoyos más fuertes de la prosperidad del Estado desde que las naciones comerciantes y agricultoras han colocado su trono sobre las hereras. No corrompen acentuada los pueblos las riquezas, por no ser ya el fruto de una conquista, sino el premio de un continuo trabajo y de una vida enteramente ocupada. Y las riquezas, con las canales que las pasan de una acentuada a otra parte, son el primer interés de las mismas naciones, y contraemos estos principios acentuada nuestro estado y población. Para observar la marcha de estas máximas, nos asombrará nuestra perezosa inacción y nuestro abandono punible. Mucho más remarcable de un siglo acentuada esta parte por no haber echado una simple bofeada sobre la conducta de las naciones cultas en este mismo hemisferio. Es verdad que en todos los estados, en todos los pueblos y edades, ha habido declamadores contra tales vicios, pero por desgracia han sido los menos y los más anonados y tal vez perseguidos, y mucho más si las medidas de una sana moral y máximas filantrópicas estaban en razón inversa de los intereses de unos, de la ambición de gloria en otros y de la grosera y estúpida ignorancia, especialmente de aquellos que creen estar negado a acentuada nuestra era. Todo lo que no alcanzaron sus mayores. Es igualmente cierto que las grandes empresas de ordinario han sido atacadas por la ambición de inexpertos y la envidia de codiciosos, destruyendo acentuada a los emprendedores por medios capciosos y esparciendo opiniones erróneas sin apoyo que las sostengan, pero sin embargo de abundar en estos agentes comunes que enervan, paralizan y retardan semejantes obras. Es ciertamente de notar como en el espacio de casi un siglo de controversias no ha podido desenrollarse la de nuestro adelantamiento de fronteras, instado vida y tenazmente por el ex vocalido, jefes y corporaciones todas de esta capital, en que ninguna ha dejado de tomar parte. Nada prueba más nuestro menguado interés en el adelanto de la patria, nada nuestra escasez y acentuada ignorancia vergonzosa, y nada en fin nuestra indolencia hacia nuestro verdadero interés y subsistencia, que la apatía que acaba de referirse. Cualquiera que, interesado en el bien general, quiera imponerse de la verdad con que se nos pueden apropiar todos aquellos degradantes atributos, se convencerá con solo desenvolver las actas capitulares, representaciones, informes, cédulas expedidas con franqueza del erario, reconocimientos científicos, manifiestos, detalles, fondos aprestados y cuanto se crea necesario. Hallarán sin un cúmulo de documentos que, dando principio en el año de 1741 del siglo anterior, continúan el 45, 52, 53, 60, 68, 72, 74, 77, 84, 94, 96, 804, 810, y sin interrupción hoy nos hallamos sin duda
con menos proporción que nunca para su ejecución, pero al parecer en más disposición de ánimo, según las benéficas miras del gobierno. No es fácil atinar en una pérdida de tiempo tan lamentable, en materia de tanta importancia, porque, aunque sea verdad que un pueblo puramente mercantil no se pare en especulaciones estériles de ramos de poblaciones, si éstas no brindan acentuada su codicia con asientos numerosos o alicientes semejantes, lo es también que el comerciante no conoce más patria que aquella que aumenta sus caudales. Sin embargo, hasta ahora nuestros comerciantes han tenido la calidad de arraigados y no podían desentenderse de que tanto crecen sus raíces cuanto progresa la provincia en sus establecimientos, y no podían mirar con indiferencia su existencia, especialmente desde el año de 1777, en que se amplió acentuada esta parte de América el comercio y se cortaron las embarazosas ataduras que le tenían ligado a acentuadas expediciones eventuales de la península, y en que ya se desplegaron más proporciones para la regeneración de poblaciones, agricultura y grave industria. Parece en verdad que un genio maligno y destructor de nuestra común felicidad procede siempre acentuada a obstruir los caminos que con tanto ahínco se procura allanar, acentuada a fin de no ser precarios de las demás provincias continentales y reinos extraños en toda clase de frutos y demás riquezas que tenemos en nuestro suelo, y finalmente acentuada a privarnos de las que, por medio de las poblaciones que deben hacerse, no son peculiares, porque la naturaleza así lo dispuso, agraciando al punto de nuestra posición con privilegio acentuada a todas las demás. Del luego conocido, es tanto más notable la patria en el adelantamiento de fronteras, en cuanto no ocupamos hoy más terrenos que aquellos que poseyeron y concertaron con los indios. El adelantado era y de Juan de Garay con 60 soldados y 30 familias, al tiempo que restableció esta ciudad de Buenos Aires en el año 1580, acentuada a saber, 35 leguas ns, y en parte menos, que se enumera ante el río Paraná al Salado, y 120 legó, hasta entrar en la jurisdicción de Córdoba. En razón directa de la progresión de aquellos pobladores, manifestó bien presto el tiempo la necesidad de sus ensanches, pero desgraciadamente han sido desatendidos los clamores de hacendados y labradores, que estrechados de la necesidad, se han visto precisados acentuada a establecerse entre las mismas tribus de indios, acentuada la parte austral del Salado, para vivir acentuada merced de ellos, muy acentuada su progreso, y donde acentuada cada momento se ven atacados y robados nuestra subsistencia y abasto de carnes, servicio de bueyes, caballos y mulas, y en fin nuestras labranzas y sementeras, son ramos que en su mayor parte están pendientes de la arbitrariedad de aquellos enemigos, y nuestra defensa acentuada sus devastadoras y continuas incursiones se hace tan urgente como necesaria, y pone acentuada a aquellos enemigos en un respeto imponente cualquiera que por experiencia en el servicio, o porque conozco observador en las ocurrencias de este suelo, haya visto o tenido noticia, aunque superficial, de las escenas lastimosas que han tenido ensamble estas campañas de víctimas indefensas, sacrificadas por la ferocidad de este enemigo, así en el tiempo llamado de paz como en el de guerra abierta, execrará la indolencia con que nuestros mayores han dejado correr los siglos, sin aplicar remedios oportunos, acentuada tan graves males, contentándose con indicarlos solamente cuando las hambrientas incursiones se repetían, sin que estas indicaciones causasen otros efectos que los cáusticos aplicados al enfermo, que removiendo algún tanto el moribundo aletargado, al fin muere sacrificado del mal y de los cáusticos mismos. Por su ineficacia el supremo gobierno desea hoy poner término acentuada estas desgracias, para no dejar acentuada a las futuras generaciones una tan triste memoria como la que ahora hacemos de los que le han precedido. Busca cuidadoso los medios que puedan hacer efectivas tan interesantes obras, y cita acentuada a los ciudadanos, acentuada que puedan prestar ideas proporcionadas según sus conocimientos, y la acentuada la verdad, que de estos, acentuada quienes no menos que el señor gobernador interesa la felicidad de la provincia, no pueden sin injusticia negarse acentuada la cooperación de tan benéficas miras, y por esta razón creo hallarme en el caso de apuntar mis cortos conocimientos, que una contracción ha sido acentuada este punto de más de 6 años, encargado por el mismo señor
gobernador, ha podido ministrarme, no recordaré las escenas antes referidas, ni épocas de tan crueles invasiones en que vimos enterrar los cadáveres acentuadas centenares, por no afligir con su memoria acentuada las viudas y huérfanos, que aún lloran sus miserias por aquellas desgraciadas ocurrencias, y porque creo mejor echar un velo sobre todas, y convencernos por ellas solo de la necesidad en que estamos de reparar las que de nuevo nos amenazan, y acudir acentuada a ponerles un respeto amistoso acentuada a los indios, y fin seguro acentuada su animosidad, graduando las operaciones según surtieren los medios que para ello se tomen, en falta de una fuerza imponente y disponible con que se pudiesen fijar nuestras líneas de un modo inaccesible al enemigo. Dos extremos acentuada a mi juicio inconciliables he visto adoptar generalmente al logro de esta empresa. El primero, el de la fuerza imponente que destruya y aniquile hasta su exterminio acentuada estos indios, que no es fácil en mucho tiempo. Y el segundo, el de una amistad conciliadora de la oposición de ánimos, por el trato recíproco que le suavice con el interés de algunos de nuestros artículos de comercio que anhelan demasiado el primer medio convento en que los escarmienta y contiene por algún tiempo, hasta que se atrasen para cometer con más acaloramiento, acechando las ocasiones más ventajosas de hacerlo. Su carácter feroz y vengativo hace que jamás perdonen el agravio, y para no olvidarlo, en todas sus concurrencias y parlamentos se refieren a aquellos acontecimientos con llantos y renovados duelos, y pasan acentuadas sus hijos y descendientes en más serio encargo de sus venganzas, que duran tanto como las familias de agresores agraviados. El segundo, que eres de la amistad, los habilita para que acentuada su retirada acentuada los toldos roben impunemente, como lo hacen con cuanto pueden abarcar sus fuerzas, y sin estrepito nos arrasan diariamente los campos, reduciendo acentuada nuestros sanados y chacras desalada acentuada una miseria espantosa, sin que por esto de gente reunirse en diferentes épocas del año varias tribus para hacer cuantiosos robos, ojeando antes los suelos que han de asaltar asociados, o tal vez conducidos de nuestros transfugas autos de sectores. De este modo no solo han arruinado nuestras estancias, sino que tienen miras de hacer desaparecer de entre nosotros toda especie de ganados, sin que para comprobar estos hechos sea necesaria otra observación que las que presentan las recolecciones de diezmos, ya sea por un quinquenio o cotejando el último año por el anterior. Es cosa bien dolorosa ver acentuada muchos de nuestros hacendados de celarse 3 y 4 años, impendiendo ingentes caudales para establecer un rodeo de 10, 15 o 20.000 cabezas de ganado, y que cuando en la noche de su descanso meditaban recompensar sus fatigas, disponiendo la venta de su hacienda, amanecieron sin una sola res, por habérsela robado los indios de Pedro Pérez, de Mariano Higuera, de Agustín Persia y de otros. Con casi todos los fronterizos en la línea pueden testificar de la verdad de estos hechos. No será exceso asegurar que en lo que ocupa la línea de frontera exceden los robos anuales de 40,000 cabezas de ganado vacuno, y acaso igual o mayor número de caballos, yeguas y mulas, sin que basten acentuada contenerlos las reconvenciones del gobierno y sus reiteradas ofertas de buena amistad, porque siendo sus campos tan dilatados como sus poblaciones en pequeñas tribus, eluden fácilmente el cargo, asegurando los del S que son los del RO, y estos que aquellos sí acentuada la verdad que guardan una perfecta alternativa en los robos, haciendo de ellos un comercio activo estacional, vendiéndolos y permutándolos en sus importes acentuada a los indios araucanos limítrofes por los Andes, cuya codicia arrasadora represura nuestra ruina si no se repara activamente aquellos nuestros compatriotas, familiarizados con ellos por huir del castigo de sus delitos, sirven ya unas veces, y otras de verdaderos conductores, acentuada a los cuales no solo protegen los indios, sino que acentuada viva fuerza defienden sus personas, si algunas veces perseguidos se acogen acentuadas sus toldos, como repetidamente se ha visto, y yo lo he experimentado 6 años de no interrumpido trato con estos infieles, habiendo antes cuidadosamente viajado por sus más interiores terrenos, hasta el centro de su mayor número de tolderías,
y han con este motivo podido atraer acentuada partido y consiguiente amistad a los caciques principales. Me han señalado sus localidades y hecho conocer con menos equivocación los falaces que son en sus ofertas, el doble y capcioso trato con que se presentan, suponiendo siempre representaciones que no tienen, y ofertas que jamás pueden ni tienen miras de cumplir. Es pues necesario tener presente que cada familia forma un patriarcado y se mira independiente de los demás. Y por eso con sus casas solantes o toldos, sus sonados el grave ifo se transponen de uno acentuada a otro punto de este continente para el occidente de la cordillera, si por sus excesos temen ser atacados por nosotros o por sus mismos convecinos, el cacicazo por lo general, entre esta clase de indios. No es de sangre, como firmemente lo observan sus ascendientes los araucanos. Es por elección, y solo para los casos de guerra y parlamentos, y fuera esto no le guardan respeto ni miramiento alguno, y en sus viñas salen tan descalabrados los jefes como los demás, si no tienen la suerte de defenderse con destreza, que en tales casos y resultas es cuando se acreditan para ser elevados a acentuada caciques, pero reconocen sin embargo con respetuosa sumisión acentuada a los que llaman unmenes, por grave caciques o gobernadores, de cuya clase hay solo dos en el grande espacio de tierras que se halla desde la costa occidental del río Negro, falas orientales de la cordillera de los Andes, fronteras de Cuyo y Córdoba, hasta la nuestra del Salado. Uno de ellos manda en la parte del Ro, fronteras de Cuyo, Córdoba y montes de su comprensión, desde las sierras hasta el río Negro y sobre las costas del mar hasta nuestros establecimientos de tratado de acentuar a los dos, el primero en el centro de los ternos de su gobierno y el segundo por medio de este y emisarios que se le remitieron para que ocurriese acentuada un parlamento cuando estos unmenes aparecen en las grandes concurrencias de sus indios y caciques subalternos. Van precedidos de varios indios músicos que les tocan unas flautas muy lúgubres, cornetas y arcos de cuerdas que hieren con otras, acentuada manera de las que usan los negros, y acentuada su retaguardia los esclavos que tienen hechos de todas clases en sus serras, todos acentuada proporción salen acentuada festejar acentuada su culmen, y he visto quitarse las mantas y jergas, quedando desnudos, para regalárselas al gobernador que no se excusa de recibirlas, y este, que regularmente es dotado de buen pulmón, les hace frecuentes arengas dirigidas siempre acentuada, infundirle espíritu contra sus enemigos, teniéndolos siempre en menos comparecen luego los caciques subalternos acentuada su presencia, confieren cuanto de la última vez que se han visto y reunido a pasada acentuada sus familias, recomiendan la venganza de sus desgracias. Y si en la reunión hay 30 o 40, el que tiene la palabra ha de saludar después del lumen acentuada a todos, refiriéndoles lo mismo, por manera que se repite una misma cosa tantas veces cuantos son los concurrentes, y lo mismo las respuestas. Y de este modo, en falta de escritura, transmiten acentuada a la posteridad por expresión o noticias las desgracias acentuada a los demás, para que siempre vivan en la memoria de las generaciones futuras los acontecimientos, acentuada la manera que refiere el Inco Garcilaso de la Vega. Lo hacían sus mayores enterado muy por menor a él, ex monseñor gobernador de las precedentes ocurrencias, y convencido de la nulidad de las ofertas de caciques subalternos, mientras los ulmenes no asistiesen acentuadas sus propuestas, procuré atraer acentuada estos por medio de emisarios que se le remitieron por mi conducto, y solo pudo concebirse la comparecencia de aquel de lo que yo había tratado en el centro de su gobierno, el cual se presentó con otros caciques sus subalternos ante el superior gobierno, quien desde luego en la conferencia que presencié no visto de asentir acentuada la solicitud del establecimiento de nuevas poblaciones con bastante llaneza, se dirigió luego la palabra acentuada a los demás caciques, y estos respondieron que acentuada presencia de lo dispuesto por su jefe, nada les restaba más que obedecer, pero el cacique gobernador añadió que consideraba oportuno formar un parlamento, acentuada que concurriese el cacique gobernador del sur, asentar en él los capítulos de paz, amistad y poblaciones que hubiesen de establecerse,
de cuyo modo se alejarían desconfianzas recíprocas. Para ellos se me encargó por la superioridad procurase medios de hacerles entender los deseos que animaban a acentuada ese de entablar una amistad más íntima con dicho cacique. Un men, y que acentuada la manera de su compañero se prestase a acentuada venir y recibir personalmente las más seguras pruebas de sinceridad de ella. En efecto, procuré inmediatamente hacérselo entender por medio de los caciques Quinteleu y Quiulef, sus amigos, y que también me habían acreditado serlo míos, y la respuesta dada por el Ulmen, mandando acentuada a sus dos hermanos mayores, fue que se prestaría con igual franqueza, que su ancianidad, además de ciego, no le permitían montar acentuada a caballo, pero sin embargo se animaría a acentuada a hacerlo y partir el camino conmigo, pues deseaba la amistad del que se la brindaba, haciendo acuerdo de su persona, que hasta entonces tenía la queja de habérsele considerado en muy poco precio la superioridad que lo lleva acentuada a los enviados hermanos del cacique, sin perder de vista estas ocurrencias, acudió cuanto antes le fue posible, acentuada a procurar el remedio de los males que afligen la campaña, procurando un término que conciliase con las escaseces del erario el preciso auxilio al establecimiento de los primeros puntos de seguridad, para lo cual adoptó el proyecto que le presenté de su orden en 15 de febrero de 1814, que pudo ordenarse para realizar la marcha en abril de 1815 y dejó de tener efecto por las ocurrencias posteriores, que son notorias y hasta perjudiciales al Estado. El primer paso de esta exposición debía ser formar el parlamento con los indios, ya indicado, asentando los capítulos de amistad y recíproco trato más solemnes, poniendo término acentuado a los robos y devastaciones tantas veces requeridos, y señalar puntos precisos de entrada y salida acentuada a los indios con sus frutos y especies que quisiesen introducir en la capital, escoltándolos que las poblaciones no se harían sino en los puntos que conviniesen acentuar ambos contratantes, para lo cual antes deberían reconocerse desde el río Colorado hasta nuestras fronteras, por temerse en varios parajes de la costa invasión que acentuada ellos era tanto o más perjudicial que acentuada a nosotros en tales circunstancias sobrecusos principios está la negociación harto adelantada reservadamente con los caciques en cambio de su interés, de manera que la maña en la relación y la franqueza en el trato facilitaría el reconocimiento, observando de paso distancias, latitudes y longitudes hasta que el punto y los que fuesen proporcionados para las poblaciones, acentuada a fin de no aventurarlas, como generalmente sucede, por no anticipar prolijamente exactos reconocimientos o calidades poco aparentes, y también porque en nuestras más avanzadas poblaciones al sur conviene haya una de respeto que cubra aquellos apreciables campos, y debía desde luego establecerse un fuerte y población al pie de la primera sierra que, sirviendo además de apoyo como primer punto del camino militar, fuese almacén de víveres al siguiente para la continuación de esta obra, y entre tanto completar el número de las 4 compañías que habían de formar la fuerza detallada, ponerse en disciplina conveniente y provisión de caballos de sus propiedades, con todo lo demás concerniente a acentuar e imponer el respeto necesario y sucesivamente deprimir, si fuese necesario, su animosidad hasta fijarse en la confluencia del río Colorado formada esta línea militar y de defensa con las 4 compañías veteranas de acentuada 125 hombres, fuerza suficiente acentuada a poner respeto a acentuada este enemigo, se concedería con seguridad habiendo vigilancia situar otras tantas poblaciones que acentuada a favor de la bondad de sus terrenos y de la explotación de sus frutos, que puede hacerse por diferentes puntos, bien presto alternarían con las subalternas de primer orden y las aventajarían por los ramos particulares acentuadas ellas mismas que les harían progresar esta línea sobre el costado izquierdo del cuadro irregular que forman los terrenos. Está mirándolo y tiene muy acentuadas sus alcances, acentuadas los indios de aquel departamento si cometiesen irrupciones para acotarle su retirada y vivirían muy cuidadosos si alguna vez excediesen fija de la población sobre el río Colorado. Nada es más interesante que el reconocimiento de este río hasta sus nacientes y examinar si su caudal cuantioso de aguas las recibe del río Diamante o del Neuquén, como generalmente se presume,
y sea uno de ellos o de ambos. Resulta que la línea militar puede extenderse hasta el fuerte de San Rafael de Mendoza, si es el primero, y siendo el segundo, aunque queda en más proporción para internarse acentuada Penco, puesto que los viajeros luego que se apartan del que llaman Moirín 70 leguas al sur de la laguna de la Sal, hacen una pequeña travesía al Neuquén, que costan hasta las cumbres de la cordillera por caminos cómodos. De este modo es que podremos salir de la oscuridad de nuestra geografía interior, y si un canal que la naturaleza puso en el centro de más de 50,000 leguas cuadradas, nos franquea paso de acentuada en nuestras embarcaciones planas o de vapor. ¿Quién podrá calcular las riquezas que presentará acentuada en nuestros nuevos pobladores este descubrimiento? Si fuésemos tan felices que se nos presentase este aliazo, ya no debíamos de dar por un momento de haber arruinado sin uso de las armas totalmente al enemigo, porque desde el paso de Moilín hasta nuestras posiciones quedaban aislados los infieles, y les era forzoso venir a acentuada asociada por repasar el río, dejando vacíos los campos que ahora ocupan, y enseguida habrían de repasar la cordillera, respecto a la acentuada que sus cumbres deben formar nuestra segunda línea divisoria con Chile, según está adoptado por el superior gobierno en la memoria que dio acentuada este propósito en 26 de noviembre de 1811, con el plano correspondiente esta obra. Qué fe en su clase, si la de desempeñarse del modo que corresponde acentuada a un siglo ilustrado, al honor de los magistrados que la emprenden, al de los ejecutores de ella, y principalmente al aumento e acentuada incalculables ventajas del Estado. Ya se entrevé que debe ser científica, militar y política, para que las armas contengan el que los indios cometan una perfidia con suceso feliz, para que las poblaciones se formen y establezcan en orden y policía, corrigiendo los vicios que notamos en las que tenemos, y la parte científica para señalar astronómicamente los puntos más remarcables de alturas, latitudes y longitudes, y que al mismo tiempo que se marcan y levantan planos de los ríos, se reconozcan las preciosidades que presenten los tres reinos de la naturaleza, que de ella recompensará con usura. Nuestros trabajos y tareas por la altura del polo, latitudes y longitudes conocidas, se aproxima al valor de este cuadro irregular que forman los terrenos, desde nuestra posición hasta la cordillera, acentuada 50,000 leguas cuadradas. Así lo han calculado los mejores geógrafos de nuestro tiempo. Bajo estas líneas cae el famoso mineral del Cerro del Payén, el del Cerro Nevado, Diamante y otros muy conocidos y ansiados de los chilenos, que resisten franquear los indios, por no ser inquietados, por despojados de ellos acentuada viva fuerza nuestras nuevas poblaciones, alimentadas en su cuna de la labranza y ganados, con otros ramos, que según sus situaciones les serán privativos, saldrían pronto de su infancia, porque ni están conocidas sus ventajas, ni la facilidad de sus explotaciones, ni tenemos más idea de ellas que la de su felicidad, consiguiente al sano terreno que disfrutan entre el 4.0 y 6.0 clima, por lo que es lo mismo. Lo mejor de la zona templada austral fue muy errada y absurda la política de los primeros pobladores en pretender hacer conquistas con las bayonetas, privando al grave los indios de gustar de los placeres de la sociedad, para que se acercasen acentuada ella, y yo me persuado que no lo es menos proponerse un sistema de amistad aparente con quien solo la conserva en cuanto le es proficua y se aparta de ella en el momento que puede cometer una perfidia con impunidad. Afianzado en la buena fe de su contendor, este sistema de acentuada media si mal conducido causa más daños que una viva guerra. De estas se precaven y se apartan recíprocamente los beligerantes como una continua del arma. Pero de la paz aparente no puede repararse el que descansa en la buena fe. La experiencia me ha hecho conocer estos acertos, y solo la vigilancia me ha librado más de una vez de sus tramas. Para no haber sido víctima de su mala fe nos hallamos en tal situación que es preciso jugar alternativamente de las dos armas, es decir, que dando un valor que no pueden tener para con los indios acentuada los sagrados nombres de la amistad y de la buena fe, debemos decorarlas con el respeto de las armas y nunca hacer uso de ellas, sino en los apurados términos de una agresión,
cuyo derecho saben bien defender y no lo desconocen en el caso inverso, sometiéndose a acentuada toda fuerza imponente antes de sacrificarse, como lo he visto, siendo testigo de la recurrencia y castigo que le hizo de José a Migorena en el año 80 y posteriormente en esta campaña una armada que nos diese decidida y segura ventaja sobre todas las tribus de indios que se hallan en los terrenos expresados. No sería tan difícil reunirla como imposible mantenerla en aquella campaña el largo tiempo que era necesario para perfeccionar esta obra. Es pues indispensable que por partes se emprenda, dejando siempre asegurada la retaguardia y los víveres que han de servir a acentuar los puntos que se avanzan, además de cubiertas las haciendas, este orden que deberá precisamente guardar conformidad con los pactos que se estipulan, alejará las desconfianzas que siempre tienen los indios de ser atacados, y el paso que se afirma a la población se reconoce topográficamente el terreno que se le asigne por jurisdicción, se ubican los que deben de partir, se acentuada a los propietarios, se observan sus cualidades, veracidades y proporciones con todos los demás ramos que puedan serles peculiares en su cultivo, y al mismo tiempo que se emplea la policía en el orden, ornato, moralidad y padrón de los pueblos, con lo material de su formación se levantan los planos geográficos, esféricos y topográficos, y señaladamente el que corresponda del fuerte acentuada. La arquitectura militar, con cuyas copias originales debe instruirse al gobierno superior para que acentuada un golpe de vista registre y pueda conocer el adelanto que hubiere. De otro modo obraremos informemente, cometiendo o aumentando errores acentuados a los que tenemos en nuestras poblaciones. No ha podido darse para la América mayor desgracia que el olvido y abandono de tan interesantes obras, porque no hay un país en el globo que más lo necesite por la disposición de sus terrenos y lugares en que se hallan las fuerzas de los preciosos metales y demás riquezas de la naturaleza que forma la cadena que enlaza las naciones para que reunidas formen un pueblo hermano y comerciante. Pero si hasta estos tiempos hemos marchado por sendas y sin más dirección que la de rudos viajantes, hoy debe apresurarse este gobierno acentuado a emplear sus más brillantes talentos en los interesantes objetos y han de formar su conservación y alternativa con las demás naciones constituidas, dando económica dirección acentuada a sus intereses, para no ser precario de potencias extrañas y provincias continentales. El objeto sin duda será prontamente desempeñado si se encomienda acentuada a genios más fecundos, que mejorando las ideas corrijan los errores en que aún de cuanto llegó indicado el arroyo de las flores, los ríos azul, Tapalquen, Sauce Chico, Guaminí, Sauce Grande y Colorado son bastante conocidos en la ruta acentuada patagónica, y la una acentuada muchos de nuestros antiguos hacendados lo son igualmente las sierras del volcán. Tandil, La Ventana y Guaminí, la primera hace su apoyo en la costa del mar, extendiéndose hacia la segunda, y alternativamente se sobreponen en elevación hasta la de La Ventana, con intermedios de valles, lagunas y cañadas, y la de Guaminí, más baja, se prolonga al zoo hasta que sus faldas entran en la superficie común en los 37 de latitud. En el paralelo de la laguna de los Patos, se uno observa, reconocí y vi en 15 de noviembre de 1811, de orden del superior gobierno de las sierras, valles y ríos hacen más apetecibles las poblaciones por la constancia de sus aguas y pastos, y porque proporcionan más segura defensa a los ríos que vierten al mar, que son los menos. ¿Acaso darán causa acentuada a las explotaciones? Pero el Colorado en su embocadura tiene la famosa bahía de Noé, donde pueden anclar miles de buques de todas partes. Omito preferir la ansiedad de los extranjeros por este puerto, que hoy no frecuentan, recelosos de ser invadidos de indios, pero que tienen interés conocido de ocuparlo por sus producciones, y que al fin apostrarán allanando los obstáculos, y doblemente se esforzarán a acentuar ellos y emprender en su interior reconocimiento. Es una quimera el pretender fijarse, como algunos quieren, en solos y determinados pasos de los ríos Colorado y Negro, para persuadir que ocupados estos no habrá salida de robos, ni introducción de los indios del S. llamados villiches. Acentuada en nuestros campos son varios los pasos conocidos en los años de 1804 y 1805,
de Luis Cruz y de Fusto Molina pasaron el río por diferentes puntos, saliendo de acentuada la guardia de Melín que los negociantes con los indios de Penco llevan el camino de Salinas al cerro de Baracalen y desde allí al Molín que es el Colorado. De barrancas muy altas de vereda colorada con que se pintan los rostros los indios, hasta topar con las orillas de Neuquén. Y además es conocido otro paso de este río en la ruta acentuada Patagones. 8 leguas más arriba de su confluencia en el mar del Río Negro se dice lo mismo, por el paso que llaman Techuelechey, pero los que le han navegado con Villarino, que aún existe alguno dicen lo contrario, acentuada. Saber que después de navegadas acentuadas sus nacientes como 80 leguas, franquear repetidos pasos, y por lo tanto debemos fijarnos, acentuada virtud de los reconocimientos, en la certeza que corresponde, y esto se hace fácil, habiendo protección constante del gobierno y actividad en el jefe comisionado a los planos geográficos de nuestra costa hasta el Río Negro, el que este río y viaje levantó el piloto de la Armada de Basilio Villarino, el viaje y observaciones hechas por los facultativos de la expedición del Marqués de Malaspina en Valparaíso, Santiago de Chile, Mendoza, y el que yo hice estas fronteras hasta la laguna de Salinas, nos fijan unos puntos cardinales con que cotejar, corregir y enmendar los que deban levantarse de los terrenos interiores. De este modo es que aparecerán nuestras obras. Acentuada luz pública, haciendo honor al gobierno que las dispone, acentuada los encargados de su ejecución y acentuada la provincia que las ha promovido. Y el Estado reconocerá las incalculables ventajas que le presentarán estas nuevas poblaciones y riquezas de sus cultivos ajustadas las paces con los ulmenes, conservados los capítulos de recíproca observancia y hecho el reconocimiento más prolifo del punto de la primera población. Nada debe tener al jefe comisionado en establecer la primera villa o ciudad, cubriéndola con la fortaleza proporcionada acentuada a su defensa, luego que haya delineado facultativamente y sin mezquindad uno y otro asegurará provisionalmente su tropa, atrincherándola, y con ella y el auxilio de operarios facultativos, hará fábrica firme, si es dable, todo para no ser accesible acentuada la fuerza del enemigo, ni acentuada los fuegos de que hace tanto uso cuando los edificios son de paja o solo madera, de que tenemos tristes experiencias poblaciones. La formación de estas poblaciones debe ser, previendo en su origen todos los inconvenientes que el descuido, las intemperies y el transcurso de los tiempos hacen tocar en sus progresos las más veces intermedio por los daños que se infieren acentuada las posesiones de buena fe y la acentuada que dan ocasión a la ignorancia o inexactitud de los delineamientos en su origen, fijándose muchas veces en puntos que desaparecen, poca la malicia destruye por intereses particulares reconocido el terreno más acentuado a propósito de extensión suficiente en su planicie para llenar el objeto de la población. Debe esta delinearse como para 400 vecinos y un fuerte espacioso que la cubra de enemigos en caso de invasión. Enseguida se señala ejido suficiente para pastos comunes y aguadas de las bestias de servidumbre acentuada de la población, cuyos marcos o mojones serán unas columnas firmes, gruesas, de 4 varas de alto, de cal y canto, o ladrillo y cal, y la ordenanza que se forme de policía para el régimen del mismo pueblo deberá contener un artículo que demanda su reconocimiento y visita anual por el primer magistrado para refaccionarse si fuere necesario, porque estas columnas, si fueren establecidas a acentuada distancia media legua, acentuada los rumbos cardinales en que esté situado el pueblo, deberán ser la mojonera común, de donde harán que las mensuras de las chacras o terrenos de pan llevar, y en el término de estas también deberán fijarse otras con las mismas circunstancias y ornamento para dividir los terrenos de cultivo en todos los ramos de ley que han de tener apartadamente para criadas de toda especie de ganados. Estas deben correr no acentuadas para impedir las humedades que ocasionan en los edificios y los rumbos n acentuada s por la franqueza con que cuando está el sol en nuestro hemisferio paña los 4 frentes deben tener de ancho de 20 acentuada de 24 paras, si es posible, por la mayor luz, sanidad y desagüe. Cada cuadra o manzana contendrá 100 varas que se dividirán en 8 solares
Poma si conviniere punto el frente de la población será de 4 cuadras, formando un cuadrilombo, y en su centro una plaza acentuada cuyo frente se destinará una manzana para casas consistoriales y cárcel pública, otra para la iglesia y escuelas públicas. La población formará un cuadrilombo con las manzanas de fondo que sean precisas en los puntos más acentuada a propósito y sano ventilado. Se destinará una cuadra para hospital, otra la más apartada para cementerio o enterratorio general. Además se destinarán 3 o más cuadras para repartir a acentuada a los indios que quieran venir a acentuada sociedad, y lo mismo terrenos para chacras, que estoy cierto se poblarán presto porque ha sido petición que me han hecho algunos para cuando llegase este caso, acentuada la manera del cacique Yatí situado en Chascomús, y los otros que tenemos en las fronteras, y protegiéndolos con esmero en sus propiedades, y auxiliándolos para sus labranzas, harán esos mismos más conversiones que los misioneros de propaganda, sin que por esto se entienda que debe minorar el celo del jefe para precaverse de todo formadas las tropas que han de sostener y llevar acentuada a cabo esta empresa, situadas provisionalmente en las trincheras necesarias, acentuada su seguridad y defensa, se procede con ellas acentuada los trabajos que se hayan delineado para la formación de casas fuertes y construcción de la población que ha de quedar acentuada cubierto de las armas de la frontera, como desde luego consta un pie de fuerza de 500 hombres, son suficientes para acudir al punto de defensa y la acentuada de los demás trabajos consiguientes, sabiéndolos distribuir construidos hornos de cal y ladrillo, proveerán lo necesario a la acentuada nuestro intento. El Monte Grande nos dará para la primera población maderas, que se harán conducir con boyadas al destino, y se levantarán las 125 casas de los soldados y oficiales de dotación, trabajando en común, y más 75 para familias indigentes que hayan de conducirse allí por pobladores, acentuada a quienes se les hará un bien en hacer los propietarios de casas y charras que ahora no tienen y sirven de pesada carga acentuada de la sociedad. De este modo se borrará la inhumana memoria que aún conservan, del modo con que se arrastró y arrojó en los campos acentuada a aquellos que se llevaron violentamente acentuada a poblar las antiguas guardias, porque además de haberle faltado en darles terrenos en propiedad para sus labranzas, fueron sacrificados muchos acentuada a manos de los infieles, y los que aún se conservan, si no son feudales o reconocen pensión, son arrojados con sus familias y haciendas de los terrenos que han bañado con su sangre para defenderlos, hecho que desgraciadamente experimentado y examinado acentuada virtud de una comisión de desalojo que se me encomendó y suspendí, dando cuenta con informe y demostración topográfica del terreno del que se pretendía arrojar más de 400 personas allí arraigadas. La misma desgraciada suerte han podido los soldados blandengues que fueron destinados a acentuar aquellas guardias, porque es cosa demasiado cierta y averiguada que en falta de las propiedades que raigan acentuada a los hombres y familias, en cuanto termina la ocupación que les da su subsistencia, vagan por las campañas con la misma facilidad que lo hacen los árabes o los pampas. Esta experiencia tiene menguada sobremanera nuestra campaña, y es la razón por que el soldado debe ser al mismo tiempo vecino y propietario, con documento fehaciente, para que pueda él y sus descendientes quedar acentuada cubierto de la codicia de los pudientes cuando la población se hay en estado de recibir acentuada a los que han de habitarla, se convida acentuada a los que voluntariamente quieran establecerse en ella, que estoy seguro lo solicitarán más que habitaciones tendrá, por el interés de la propiedad, y los feras del terreno con otros alicientes que el jefe ya podrá presentarles de acuerdo con el superior gobierno en estos tiempos de ilustración, en que los hombres han conocido sus derechos, y la liberalidad conduce las acciones humanas. Debe desaparecer de entre nosotros el odioso feudalismo en que sucumben las naciones bárbaras, y que por un modo indirecto desgraciadamente se halla asiento en nuestras campañas con demasiada preponderancia, y es causa de que, hallándose dispersas nuestras gentes, sin pueblos, sin civilización ni trato, no distembrados y se resientan de la misma barbaridad y costumbres de nuestros limítrofes del sur. Me es forzoso repetir lo que en mi memoria de 26 de noviembre de 1811 expuse acentuada este propósito,
acentuada saber, que el hombre aisiado y reducido acentuada a sí mismo, se hace salvaje y feroz. Huye de todo trabajo que no sea el que necesita para buscar su sustento, y no acostumbrado a acentuada a obedecer ni a acentuada a sufrir dependencia, prefiere siempre los medios. De violencia acentuada los de suavidad y dulzura cuando pretende. Así más presto poga que pie se hace duro e acentuada insensible, y como está concentrado en sí, no es capaz de espíritu público, ni los resortes de la política pueden obrar sobre él. Es preciso, pues, que el gobierno ponga los principios de adhesión que estas partes separadas necesitan para formar una masa sólida y capaz de resistencia. ¿Y cómo podrá hacerlo sino acercando los hombres sumos acentuada a otros y acostumbrándolos acentuada a ocurrir mutuamente acentuadas sus necesidades, poniendo en movimiento los deseos de gozar y de sobresalir, de que inmediatamente precede la emulación y la aplicación que hacen florecer la agricultura, la industria y las costumbres? Si las poblaciones facilitan estas ventajas, el comercio adquiere por ellas muchos grados de velocidad en sus cambios, cuya repetición y utilidades refluyen también en los progresos de aquellos. La combinación de estos principios elementales de la felicidad pública acercará el tiempo en que se vean ocupadas las tierras por tantos propietarios cuantos ellas admitan. Entonces podrá alguno calcular el grado de poder y fuerza verdadera que tendrá el Estado. Orgullosos notablemente los propietarios, como independientes en su propiedad, de la que sacan su subsistencia y su fortuna, serán los verdaderos ciudadanos, que no necesiten mendigar su mantenimiento del Estado, ni venderse bajamente, acentuada todo el que pueda darles un empleo o proporcionarles una renta, porque sus tierras, su hogar y su pueblo serán los ídolos del labrador y ganadero. En ellos será la herencia de sus padres, la tumba de sus mayores y la cuna de sus hijos. Amarán siempre las leyes y del gobierno que les conserven objetos tan queridos. El nombre de patria se los recordará, y el primer vilesos serán sus defensores, tan vacilantes como incorruptibles. En una palabra, formar poblaciones y fomentar en la agricultura acentuada industria es formar patria acentuada hombres que no la tienen, y esto manifiesta bien si está esencialmente la existencia del Estado, el establecimiento, pueblos y promulgaciones de leyes agrarias que son indispensables para su prosperidad. El jefe acentuada cuya perspicacia y conocimientos ya no se ocultarán los que le hayan ministrado los reconocimientos de la jurisdicción detallada, las bondades de sus trenos, ríos, sierras, puertos, aguas y montes, y cuanto pueda hacer feliz aquella población que le está encomendada. Calculará los ramos de comercio que le puedan ser peculiares, no sólo para promoverlos, sino también para evitar en las ordenanzas que forme la obstrucción de ellos por ambición o acentuada de otros fines particulares que no pueden preverse en sus principios. Los artículos de piedra de cal, conchilla, piedra sillar, sal o acentuada de otras especies de comercio que puedan hacer exclusivamente la felicidad común. No deben entenderse inclusos en la propiedad del terreno. El pueblo debe establecerse en el orden de sus edificios uniformemente, y para ello el que quiera hacer edificio de construcción costosa se le dará planta y plano de arquitectura civil moderna con las dimensiones proporcionadas a todo vecino. Se obligará acentuada que tenga un huerto provisto de hortaliza, y también agrave que anualmente plante un número de árboles frutales y de utilidad pública para edificios, además del que el pueblo haga en común una vez al año en el paraje que se designe. Como ninguna cosa es más interesante acentuada la salud pública que las honestas ocupaciones de las familias para desterrar la ociosidad, en nada debe ponerse más cuidado que en darles ocupación respectiva acentuada sus facultades y sexos, auxiliándolas para que puedan percibirse los vagos y delincuentes, de ser refugio ante la otra parte del salado en sus montes, costas acentuada Isias, siendo acentuada a cargo del jefe el mando de aquel departamento, como se dispuso acentuada consecuencia en mi informe citado de 15 de febrero de 814. Será una de las primeras atenciones su persecución, si voluntariamente no quieren tomar partido, y los que fueren aprendidos se destinarán acentuada a las horas públicas,
para evitar los daños que ocasionarían acentuadas las nuevas poblaciones, gentes tan perjudiciales, debiendo ser tan activa y vigilante esta disposición que imponga perpetuo y acentuada virtud de ella. Vivan seguros todos los ganaderos y hacendados del departamento que puedan entregarse sin recelo a acentuadas sus respectivas labores levantados los planos, hecha la población y destinados los pobladores. Se forma el padrón de su vecindario en un libro maestro que deberá estar firmando por el jefe y su segundo. En ella constará la delineación del pueblo, nombres de sus calles, número de casas, y la que acentuada cada poblador cupo y ocupa, teniendo agregado un plano topográfico acentuada su fin, para la más exacta inteligencia encabezando este libro el jefe comisionado, de orden del señor gobernador, y el título de villa o ciudad que antes haya tenido orden de ponerle, cuyo libro, planos y demás que convengan emitir acentuada la superioridad para su aprobación, deberán dirigírsele originales, como también las ordenanzas de policía que se crean convenientes para su modificación o ampliación, según pareciere acentuada la superioridad. Entre tanto habrá solo un capellán castrense que administre los sacramentos, acentuada a los fieles con la dotación correspondiente, cuyo nombramiento convendrá recaída en persona de respeto y disposición proporcionada acentuada a las necesidades que presenta una nueva población, cuya doctrina y ejemplo modere la probidad de unas familias escasas de civilidad y trato de gentes, y que, si es posible, sea de genio creador cuando ya esta población haya desenvuelto sus principios de agricultura y que ella saque su subsistencia y sea capaz de suministrarla acentuada a la siguiente línea, procurará el jefe emprenderla, comunicando antes con el gobierno las medidas de su disposición, manifestándole el estado de aquella primera, por si conviniere darle una nueva forma de gobierno político, o hacerla reconocer por comisionados de su satisfacción, que, impuestos de las localidades y progresos de que fuese susceptible, le informen sin equivocación la verdad de lo logrado en la compañía de su dotación y oficiales de ella quedarán igualmente señalados, y aunque según convenga, deberán marchar la demás fuerza. Esto deberá de entenderse provisionalmente, pero que su fija residencia habrá de ser en aquella fortaleza, así por el resguardo en la defensa de enemigos, como por el orden y persecución de vagos. Acentuada igualmente para estar más acentuada la vista y cuidado de sus familias y labores, que teniendo, como deben, la cualidad de vecinos y arraigados, defenderán más ahincadamente sus hogares y propiedades, y serán las mejores centinelas contra toda clase de personas que se introduzcan en su jurisdicción y puedan ser sospechosas, que por tales se tendrán las que se encuentren sin recaudos para su tránsito y siendo inflexibles en esta medida política, bien presto desaparecerán los mal entretenidos y ociosos, y se establecerá la sana moral, virtud, orden político y civil en la primera nueva población. Entre tanto se establecen fondos del común para dotación de escuelas, no podrán estar sin ellas, y será uno de los primeros cuidados del que les instruya en las primeras letras y doctrina cristiana, que se incline al cultivo y labranza de las tierras por vía de entretenimiento. Para ello se señalará un terreno con el nombre de vivero, en donde siembren y cultiven de todas legumbres y flores, y principalmente de árboles frutales de conocida virilidad estos ensayos, que al mismo tiempo que hacen la diversión de los niños desde sus primeros años, los dejan instruidos y aficionados. Para ejecutarlo con aprovechamiento en su mayor edad debe darse solar y tierras al que quiera avecindarse en dicha población dentro del primer año de su fundación, si es casado, y no se le hará al soltero si no fuere artesano, pero acentuada unos y otros con la precisa condición de residir 10 años, y antes no podrá vender ni enajenar su propiedad, y lo que den ella hubiere adelantado, y en caso de retirarse perderán todo lo logrado, y quedará en favor de la comunidad desde el día en que se publicare solemnemente la aprobación del padrón, repartimientos y propiedades asignadas con el nombre y titular de ciudad o villa. Deberán correrles 10 años agraves sus pobladores, libres de todos derechos, en los frutos de sus cosechas, ramos de su industria, diezmos y primicias,
y lo mismo de todos los efectos y frutos que necesite extraer de la capital para su consumo, atendiendo a acentuar los muchos costos firmes y rotos deben tenerles en sus conducciones, debiendo ser un nuevo departamento militar y político del Salado del S, acentuada a cargo de este jefe comisionado. Es uno de los puntos más importantes de su comisión levantar el plano topográfico de aquellos terrenos, para que se distribuyan en justicia grave los pobladores con preferencia y sin perjuicio de los hacendados ya establecidos, porque siempre debe tenerse muy en consideración agrave su trabajo impendido, acentuada sus fondos puestos en ellos, y agrave su disposición y facultades, porque esta medida precautiva de enormes posesiones y el evitar los simulados patrimonios feudales no es ni puede entenderse para destruir ni arrancar, al contrario, es para edificar y plantar podrán ser, y en efecto son necesarias, establecer varias poblaciones subalternas, desde el Salado a la población capital, y estas no se verificarán si se enajenan campañas inmensas que lo embaracen. La falta de este orden tiene sembradas nuestras campañas de familias incultas, que como los hijos de no se han dilatado en un mundo desierto, y hoy llaman toda la atención del gobierno para poderlas establecer civilmente. La falta de propiedad, aunque una posesión inmemorial se le haya dado, hace que anden errantes, porque se apareció un propietario por una reciente denuncia que grave los desalojos bases feudales. De este desgraciado principio nacen las despoblaciones, la ruina del Estado y la muchedumbre de males y de enormes excesos que se cometen, con los cuales están tan avenidos y familiarizados, que parece peligrar la verdad si no los viésemos casi desnudos, endurecidos con las intemperies. El grave insensibles acentúa sus males. Este género de vida, adoptada por la clase de gentes referida y perpetuada como herencia de padres a grave hijos, hace que la repetición de actos hostiles se haya hecho en ellos un hábito de robar y matar, y que siempre, huyendo de la población sin respeto y autoridad, se entrena acentuada una vía feroz y salvaje. Este remedio indicado para el arreglo de estas campañas, y que solo quedó en los primeros pasos de su desenrollo, debe llevarse a grave debido efecto, pero mientras esto sucede, no debe permitirse se inficionen ni contaminen las nuevas poblaciones y sus jurisdicciones. Si el Estado ha de recibir todo el incremento y riqueza que le presentarán unos brazos ahora inútiles por falta de dirección, el armamento, municiones y útiles, y subsistencia, esta expedición están detallados, y cuando ya no existan unos, y otros no puedan realizarse de los fondos de la municipalidad en que están consignados, puede ser difícil arbitrar otros, hasta que las mismas nuevas poblaciones presenten uno exclusivo para sus adelantos, que tampoco lo creo inaccesible cuando las observaciones que dejo hechas no se estimen oportunas al fin que me he propuesto. Al menos espero que se reciban como unos sentimientos de sinceridad y deseos del bien general de la provincia y del Estado, cuya felicidad he procurado siempre con el mayor anhelo y por todos los medios posibles. Una estrepitosa mutación de gobierno que de ordinario arrastra la efervescencia popular y a danza acentuada la emulación para que ejercite sus pasiones innobles. ¿Ha podido acaso ejercitar sobre mí la atropella y prisión injusta que sufrió mi persona el 16 de abril próximo pasado? Y que, conducido después de uno acentuado a otro calabozo, me separase por fin acentuada un confinamiento, y desde allí al presente, sin dárseme otra causa que el imperio de las circunstancias. Yo, bien cierto de mi inocencia, he guardado obediencia y respeto acentuada a las autoridades y un silencio profundo, porque entendí que el imperio de las circunstancias que me indicó la superioridad en su oficio de 30 del mismo mes era lo mismo que se le alarme que los efectos de la revolución no permitían otras discusiones, pero convencido yo de la necesidad de buscar ensanches acentuada nuestras fronteras, y que sin retardo debería verificarse, no he podido dejar de manifestar por medio de los apuntamientos que quedan hechos cuanto me ha parecido oportuno el logro de aquella interesante obra, sea quien fuese el ejecutor de ella, pues sobre la experiencia y conocimientos que me han marcado las sendas que parece deben seguirse, será fácil determinar las operaciones ulteriores que aseguren. He propuesto fin, quedándome la satisfacción
de que en medio del confinamiento no he podido mirar con indiferencia todo lo que es en beneficio común y en honor del superior gobierno de acentuada quien dirifo esta memoria. Desde este pueblo de Morón, al grave 8 de marzo de 1816, Pedro Andrés García informe sobre la necesidad de establecer una guardia en los manantiales de Casco o laguna de Palantel en Exmo. Señor delegado directorial en las memorias de 26 de noviembre de 1811, de 15 de febrero de 814 y de 8 de marzo de 816, no me contrafiera acentuar exponer la necesidad que había de formar una guardia y población en los manantiales de Casco o laguna de Palantelen, por hallarse acordada esta determinación desde el año de 1810. Acentuada virtud del informe que hice acentuada las superioridades de aquel destino, usa. De solución se me comunicó oficialmente y su tenor es como sigue. Enterada esta junta del oficio de B.S. de 26 de octubre último, en que propone se establezca guardia y población en la laguna de Palantelen en que se hallaba, ha resuelto se encargue acentuada B.S. que proceda acentuada su formación oportunamente, tomando las medidas conducentes al efecto, lo que ejecuto de acuerdo de ella, para que realice B.S. esta determinación. Dios guarde acentuada B.S. muchos años Buenos Aires. 3 de noviembre de 1810. Cornelio de Saavedra y R. Mariano Moreno, secretario de las ventajas de esta guardia y población en los manantiales de Casco no pueden calcularse sin conocer su situación, y las que tienen las guardias de Luján, Fortín de Areco, Salto y Rocas. Esta laguna está situada en 35° de latitud, y la acentuada distancia austral de la guardia de Luján 22 leguas, de 18 y 20 de Areco y Salto y poco más de la de Rocas, y al S del río Salado los campos intermediarios de las citadas guardias hasta aquel punto son los que mantienen las holladas que llaman de invernada y los que contienen las mejores estancias por sus abundantes y fuertes pastos, pero con la desgracia de estar francos al enemigo y donde ejercitan sus incursiones libremente como de ordinario las experimentan, sin arbitrio para prepararlas, por la distancia acentuada que quedan en dichas guardias, y, lo que es más, sin fuerzas para impedir acentuada a los indios tales hostilidades a aquel punto, bien guarnecido y poblado, pone al grave cubierto los pueblos y haciendas referidas, por hallarse casi a grave igual distancia de todos, y sus partidas de descubierta, por derecha, el grave izquierda, embarazarían siempre toda agresión que meditase hacer el enemigo siguiendo la misma línea austral, y a lo de Palantelen saldrían las guardias de Rocas y Mercedes sobre las lagunas del Tigre y del Milladro, quedando preparadas con sus fuertes de las invasiones que ahora sufren y que no son por su nulidad defendibles. De este modo se aseguraría el camino que hoy llaman de afuera, que sirve al grave los carruajes comunes y a una acentuada la posta, mejoraría el fuerte de Mercedes y saldría de su situación tan calamitosa que no permite pastos y aguas, y está reducido para existir al grave que cada 6 u grave 8 días le socorran con bastimentos la nulidad absoluta de las que llamamos guardias. Es tan notoria que al grave todos, que nadie deja de conocer que ya no les ha quedado más que el nombre de que lo fueron, pues ellas no tienen dotación de tropa, armas ni trincheras en las poblaciones ruinosas que aún se conservan. Podrían adelantar cuando las haciendas y labranzas de sus vecinos quedasen aseguradas con los nuevos fuertes, dando acentuada a aquellos fuertes mejor forma y policidad, en razón de ser de tránsito rara de las provincias interiores, cuyas circunstancias se recomiendan mucho para que progresen el fuerte de Mercedes avanzado al S al punto que queda explicado, forma la línea limítrofe con la provincia de San Fe, descendiendo desde la laguna de Milagro va acentuada la cañada de Cardoso, que con las vertientes de esta recibe las primeras aguas del Arroyo, que llaman del medio, que con su cauce sirve de demarcación y señala las respectivas jurisdicciones en su curso, hasta hacer su confluencia en el Gran Paraná. Entonces este mismo fuerte, más avanzado al S que Melinque, amparaba al grave los viajeros, y asegurándoles el tránsito hasta el Saladillo de Ruiz aventajando el camino de Mendoza como 20 leguas, retardaba estas mismas por hora el del Perú. Pero cuando, como es de esperar, volviesen las cosas a grave su antiguo curso, se verían las mejoras de esta operación el Estado,
poblaciones y provincias tocarían un progreso hasta ahora no solo desconocido, sino que él ha considerado entre las cosas difíciles y de remota esperanza los terrenos que medían desde Melinque y acentuada India Muerta hasta el río Cuarto, son feracísimos de pastos y no muy escasos de aguas, pero que nunca los hacendados se han atrevido a grave cultivarlos, por estar indefensos al enemigo de quien siempre han sido combatidos, y no se han considerados seguros los mismos viajeros de posta adoptada esta disposición, se consultan infinitos bienes en favor de la humanidad, de los pueblos territoriales, de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Cuyo se asegura el tránsito del comercio con el Virú y Chile, y toma la de Buenos Aires la parte que le toca en su suelo, quedando la gloria al superior gobierno de las Provincias Unidas, sacado en el término de mayor premura acentuada que ha querido reducirle el genio de la discordia, los frutos más ventajosos de sus meditaciones y una felicidad pública que no ha podido estar al grave los alcances ni del enemigo infiel ni de los que lo son del orden y prosperidad común. Estos últimos presentan en su terquedad una observación al parecer necesaria, sobreponer coto por grave término al grave subranzada. Temeridad y hostil procedimiento, ellos, con una conducta inmoral y devastadora, han arrasado sus haciendas y poblaciones, tratan acentuada viva fuerza de destruir nuestros campos y vecinos, y de poner en ellos su ferocidad y barbarie, auxiliándose de los mismos bárbaros infieles, han obligado al superior gobierno a poner en movimiento y dirección hacia ellos los ejércitos destinados a acentuada más altos fines y nobles objetos. Pero como el desenlace de estas ocurrencias puede ser de más costo y tiempo que el que podría invertirse en una línea de fortificación en la de sus límites, pudiera ser oportuno formar pequeños reductos en la casa de construcción que hay en dicha línea y formar algunos de nuevo si fuese necesario, reconociendo antes las localidades y distancias facultativamente para calcular sobre ellas la fuerza y gastos necesarios. Yo me ofrezco a grave hacer este servicio de reconocimiento de línea y, por las distancias que resulten, manifestar facultativamente en un plano sus localidades con las demás noticias, que sin equivocación en mi idea más cierta acentuada la superioridad para las ulteriores determinaciones que tendrá acentuada bien tomada, dándoseme para todos los auxilios de un facultativo y de más necesario la acentuada este propósito he procurado en este último punto, como en todos los demás, no omitir diligencia ni circunstancias relativas a acentuada la comisión de campaña que ha estado acentuada a mi cargo con las reflexiones que me han parecido oportunas al intento, para que de todo pueda hacer uso esta delegación directorial de la misma campaña, por grave de lo que crea conveniente en uso de sus facultades Dios. Guarde acentuada ve muchos años Villa de Luján y Fuyo, 15 de 1819, ex monseñor delegado directorial Pedro Andrés García, ex monseñor delegado directorial de campaña de Cornelio de Saavedra.